¿Qué tal? Buenas tardes, doctores. El día de hoy vamos a hablar acerca de pubertad precoz periférica. Mi nombre es Víctor Vinche Contreras, soy residente de segundo año del Hospital Nacional de la Policía y vamos a empezar con este tema que de por sí puede causar bastante discrepancia en el momento del diagnóstico, bastantes dudas. Es algo que, que toma un poco más de tiempo de definir como diagnóstico definitivo debido a que siempre uno primero piensa en causas de pubertad precoz central. ¿Qué es la pubertad precoz periférica? La pubertad precoz periférica es el resultado de la aparición anormalmente precoz de la pubertad, debido al aumento de esteroides sexuales sin evidenciarse activación del eje hipotálamo hipófisis gonadal. ¿Cuál es la etiopatogenia? Generalmente hay etiopatogenias diferentes tanto en niños como niñas. En niños, por ejemplo, podemos encontrar que hay un origen genético a la cabeza de las variantes de los receptores de LH que podrían ocasionar una testotoxicosis, una hiperplasia suprarrenal congénita, una mutación en el gen DAX1 o causas adquiridas, por ejemplo, tumores testiculares, productores de beta-HCG o esteroides sexuales exógenos. En mujeres, generalmente a la cabeza está el síndrome de McCune-Albright, eh, o adquiridas, por ejemplo, un quiste ovárico, un tumor ovárico o un tumor suprarrenal o quizás la exposición a esteroides sexuales exógenos. Entonces, pasando a la siguiente parte, ¿cuál es el más común de la pubertad precoz periférica en mujeres? El síndrome de McCune-Albright. Es importante conocer cada uno de estas patologías, de estas causas de la pubertad precoz periférica por separado para más o menos uno orientarse a cuál es a cómo tratarlas, porque es distinto para cada patología. Por ejemplo, en el síndrome de McCune-Albright podemos encontrar que es un síndrome heterogéneo con un amplio espectro de manifestaciones endocrinas y no endocrinas, un cuadro clínico que se produce por una mutación somática activante de la subunidad alfa de la proteína G, especialmente en el cromosoma 20, en el brazo largo, 13.2, primordial en la señalización intracelular de células endocrinas y de otros tejidos. La presencia de la pubertad precoz es la anomalía endocrina más frecuente asociada a este síndrome, apareciendo entre los 2 y 6 años. Bueno, este cuadro se va a caracterizar por la aparición de telarquía fluctuante junto con episodios cíclicos de sangrado vaginal, sin desarrollo memoria importante y aceleración de la velocidad de crecimiento. Por otra parte, estas niñas presentan un mal pronóstico de talla ya que desarrollan una aceleración progresiva del crecimiento con una fusión precoz de las epífisis. Los niños afectos de síndrome de McCune-Albright, que son muy pocos, pueden presentar macroorquidismo sin otros signos clínicos ni biológicos de pubertad precoz. Y este hecho es debido a la mutación de la subunidad alfa de la proteína G que se presenta únicamente en las células de Sertoli. Esta, por ejemplo, es una radiografía donde podemos observar una fractura patológica subtronchatérica, que es una lesión típica de displasia fibrosa ósea que podemos encontrar en el síndrome de McCune-Albright porque no es exclusivo presentar las tres características de ese síndrome, pero generalmente se presentan manchas café con leche, displasia fibrosa ósea y la pubertad precoz. Ahora, ¿qué otras patologías podemos encontrar con pubertad precoz? La testotoxicosis es una forma de pubertad precoz isosexual e independiente de la activación de los receptores de la hormona luteinizante. Es producida por una elevación de los niveles de testosterona de forma autónoma, condicionando la aparición de caracteres sexuales secundarios entre el primer y cuarto año de vida, con incremento de la velocidad de crecimiento y aceleración de la maduración ósea. Esta perturbación precoz de la síntesis de testosterona es producida por una mutación activante del receptor de LH que se hereda de forma dominante. ¿Qué otra patología podemos encontrar que puede ocasionar pubertad precoz periférica? La hiperplasia suprarrenal congénita es la forma congénita más frecuente de pubertad precoz en el varón. Produce un exceso de andrógenos y secundariamente aparición de caracteres sexuales secundarios de manera precoz. Y bien, tanto en la hiperplasia congénita como en la hipoplasia suprarrenal congénita también se puede encontrar una pubertad precoz periférica. Generalmente en la hipoplasia suprarrenal congénita vamos a encontrar lo que es la mutación del DAX1.
Los niveles tan elevados de ACTH existentes pueden actuar sobre la célula de Leydig, estimulan la síntesis de testosterona al haber un aumento de los niveles de los esteroides sexuales. Eh, las mutaciones del gen DAX1 tienen un efecto dual sobre el desarrollo puberal, presentando, por ejemplo, la pubertad precoz periférica en la infancia y a la vez un hipogonadismo en la etapa adulta. Otras formas, por ejemplo, tenemos la pubertad precoz periférica adquirida, de causa endógena y de causa exógena. Las adquiridas son las más comunes. Generalmente uno puede pensar en varones, la hiperplasia suprarrenal congénita, en mujeres, el síndrome de McCune-Albright, pero hay causas adquiridas que son las que están en la cabeza. ¿Por qué? Porque más frecuentes que presenten tumores, por ejemplo, en las tumores de las células de la glándula suprarrenal, los tumores de las células de Leydig en varones y en las niñas podemos encontrar tumores secretores de estrógenos localizados en ovario o en glándula suprarrenal. Sin olvidar la posible presencia de quistes ováricos funcionales benignos como causa de hiperestrogenismo, que también es bastante común. Ahora, también hay una causa exógena para la presentación de la pubertad precoz periférica. De causa exógena es infrecuente, pero se han descrito sujetos que han presentado caracteres sexuales secundarios de forma precoz tras la ingesta de anticonceptivos orales como los esteroides anabolizantes, así como el contacto a través de piel con preparados que contienen estrógenos o testosterona. Se han reportado un caso en Estados Unidos en donde se presentó que el padre de un menor de 4 años de edad usaba esteroides sexuales, testosterona en este caso de manera tópica, y al dormir con su menor hijo, él absorbía la testosterona a través de la piel y la exposición continua a esos esteroides sexuales es lo que provocó su pubertad precoz periférica. Ahora, ¿qué preguntas se tiene que hacer al momento después de conocer cómo es que la etiología influye en el desarrollo de pubertad precoz periférica? ¿Qué preguntas tenemos que hacer para poder llegar al diagnóstico? Hay que preguntar sobre la aparición cronológica de diferentes caracteres sexuales, valorar la existencia o no de aceleración de crecimiento en las gráficas de talla para la edad y sexo. Se tiene que preguntar sobre la existencia de síntomas de hipertensión intracraneal, cefalea, vómitos o disminución de la agudeza visual, y como la posibilidad de haber ingerido fármacos que contengan esteroides sexuales. Además de demandarse información a los padres acerca de la talla, de su desarrollo puberal, incluyendo también el de abuelos, tíos y de entonces, aparte de eso, uno tiene que abordar el examen físico de estos pacientes. Tiene que ver el peso, la talla, la velocidad de crecimiento, el índice de masa corporal, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el acné, el vello corporal, las estrías, la presencia de bocio, porque también hay cuadros de hipotiroidismo que pueden presentar eh, pubertad precoz periférica. Es muy raro, pero sí se puede presentar. Palpación abdominal, tumor suprarrenal hepático, ovárico, estadio pulmonar de Tanner, palpación, medición de testículos para descartar la simetría testicular y la mancha de café con leche que pues, se presenta en el síndrome de McCune-Albright. El diagnóstico definitivo lo vamos a hacer a través de gonadotropinas basales y tras estímulo con las hormonas liberadoras de la hormona del tiroidsonte. Las hormonas sexuales. Eh, Este es primordial para el diagnóstico diferencial entre la pubertad precoz central y la periférica. Si bien no existe unanimidad en la comunidad científica internacional sobre el punto de corte del LH para definir PPC de PPP, la mayoría de autores lo sitúan entre 5 o 8 litros por unidades internacionales por litro. Entonces, aparte de esta prueba de estimulación, nosotros tenemos que pedir otros exámenes dependiendo del síndrome o patología que creamos que es la causa de esa pubertad precoz periférica. Por ejemplo, testosterona. Sus niveles séricos son de utilidad para el diagnóstico de pubertad precoz en el niño. Así, valores por encima de 0.5 nanogramos por mililitro se consideran en rango puberal. El beta 17 beta estradiol escasa sensibilidad ya que valores normales no descartan pubertad precoz ni sin embargo se encuentra muy elevada en presencia de tumores ováricos y suprarrenales productores de estrógenos como quistes ováricos aislados o asociados a McCune-Albright.
DHSA, androstendiona, 17-hidroxiprogesterona, útiles en el niño con sospecha de pubertad precoz. Si encontramos cifras de DAS por encima de 700 microgramos por decilitro en un niño de edad prepuberal, es altamente sugerente de su tumor suprarrenal. Elevaciones moderadas tras prueba de imagen normal nos obligan a descartar una hiperplasia suprarrenal de presentación tardía. Ahora, una beta-HCG se puede utilizar también como un marcador tumoral en el caso de los tumores liberadores de beta-HCG en casos de pubertad precoz periférica con un tamaño testicular menor de 4 mililitros en los que no se encuentra alteración testicular ni suprarrenal. Los tumores germinales testiculares que producen beta-HCG producen asimetría y a veces el tamaño testicular es mayor a 4 milímetros. Ahora, además de eso, se debería hacer un cálculo de la edad ósea. En los casos de pubertad precoz es que hay paralelamente aceleración de la edad ósea. En casos de reciente diagnóstico de PPP, la edad ósea puede ser similar a la edad cronológica. La ecografía abdominal también es de utilidad para evaluar el área suprarrenal y buscar tumores de glándula suprarrenal, que generalmente son virilizantes en el varón, producen más testosterona y por lo tanto pubertad precoz periférica, como niñas que haya sospecha de pubertad precoz periférica por un tumor productor de estrógenos. Asimismo, cuando hay indicio de tumor hepático productor de beta-HCG. La ecografía pélvica para los tumores ováricos, los quistes ováricos que pueden provocar un aumento de estrógenos y por lo tanto presentarnos pubertad precoz periférica. Una resonancia magnética craneal, de obligada realización en todos los casos de pubertad precoz central, tanto niños como niñas, también se puede efectuar en casos de pubertad precoz periférica en niños por sospecha de un tumor productor de beta-HCG extragonadal no hepático, que es el más común. Ahora, si estamos pensando en diagnósticos exactos, como en las patologías de testotoxicosis o una hipoplasia suprarrenal congénita por por alteración o mutación del DAX1, se pueden pedir el estudio de esos genes. Y obviamente el estudio de gen de la unidad alfa de la proteína G, que puede estar que puede presentar una mutación en el síndrome McDonald-Bright. Ahora, el tratamiento va enfocado a cada una de las posibles etiologías. Por ejemplo, en el síndrome de McDonald-Bright podemos usar tamoxifeno 20 miligramos al día, letrozol de 1.5 a 2 miligramos por metro cuadrado día y ketoconazol de 15 a 20 miligramos kilo día. En la testotoxicosis generalmente se está empleando la bicolutamida de 12.5 a 100 miligramos kilo día, más el letrozol 2.5 miligramos día o anastrozol en vez del letrozol 0.5 a 1 miligramo día. En la adquirida varía según la etiología. ¿Por qué digo esto? Porque ya generalmente en los casos que se publican de pubertad precoz periférica, en donde el origen es eh, un tumor productor de estrógenos, lo que puede solucionar la pubertad precoz periférica es la exéresis de ese tumor. Lo mismo con los quistes, dependiendo del tamaño y la valoración de ginecología para su posterior exéresis también. Entonces, la pubertad precoz periférica puede completar y volverse una pubertad precoz central cuando los niveles de estrógenos alteran el eje hipotálamo hipogonadal. De esta manera ya se podría emplear otro tratamiento que es el que se usa para la pubertad precoz central. En el caso de pubertad precoz periférica, en el caso de que, por ejemplo, es de una PPP adquirida de un quiste que no se va a operar, se puede tratar lo que la continuación de la PPP, que en este caso vendría a ser la pubertad precoz periférica, que es la pubertad precoz central, perdón, y se puede tratar a la pubertad precoz central, ya no a la PPP, difiriendo la cirugía porque no cumple criterios para una exéresis de ese quiste, porque también eh, generalmente esas patologías avanzan rápidamente a PPP. Ahora, las que son exclusivamente congénitas y que producen pubertad precoz periférica, ya tienen los tratamientos anteriormente mencionados. Recordar que siempre es importante tener, para poder comprender esto, claro el concepto de pubertad precoz.
y es que presenten antes un desarrollo puberal temprano, menor a 8.5 o 9.5 en mujeres y varones, en años, en mujeres y varones respectivamente. Entonces, en el caso que nosotros encontremos indicios de desarrollo puberal a la evaluación del Tanner, a la evaluación, porque uno tiene que observar no solamente el desarrollo de las glándulas mamarias, sino la presentación del vello también. A veces solamente hay telarquia aislada, a veces solamente hay pubarquia aislada, menarquia aislada, pero en el caso de una pubertad precoz, es un desarrollo que se esté expresando no de una manera completa, que que se presente una chica menor de 8 años, uno ya puede catalogarla como una pubertad precoz y ahí es donde uno decide si es central o periférica. Y como mencioné al inicio, central si es que altera el eje hipotálamo-hipófisis y periférica si es que no lo altera. Y de ahí uno poder encontrar el diagnóstico definitivo para esas patologías. Espero que el tema les haya servido de mucho. Muchas gracias.